algo que ver con todo esto, como dijimos el domingo pasado. Algunos hermanos se preguntan, ¿y por qué las noches que hay que evangelizar hacemos estudios bíblicos? Porque son estudios evangelísticos. Porque cada uno de nosotros tiene que pensar si está salvo o no, si va a ser condenado o no, si va a ir al cielo o no. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, que estábamos viendo ya el domingo pasado. Y quisiera leer primero un pasaje medio raro que está en el capítulo 15, a partir del versículo 5. Fíjense que está a continuación del pasaje que leyó Nancy hace un rato, el pasaje que tiene que ver con la canción que cantábamos recién. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pero vamos a leer desde el versículo 5. Dice así el apóstol Juan, contando lo que Dios le reveló. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. Acuérdense lo que les expliqué el domingo pasado, que hay que diferenciar en Apocalipsis la ira del diablo y la ira de Dios. Son 2 cosas diferentes que expliqué el domingo pasado. Si ustedes no se acuerdan, pidan prestado o cómprenlo por $1 el cassette, y entonces allí hemos explicado la diferencia entre la ira del diablo y la ira de Dios, que son 2 cosas distintas. Bueno, entonces volvemos al versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Saben lo que representa este templo? Dice Juan en este pasaje que hemos leído, el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué es el tabernáculo del testimonio? Era un templo portátil que tenían los judíos, una especie de carpa cuando estaban en el desierto. Y dentro de ese tabernáculo había un lugar relativamente secreto llamado el arca. Y en esa arca había 3 cosas. Escuchen bien, 3 cosas. Estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Las primeras las tuvo que romper Moisés porque cuando volvió de recibirlas en el monte Sinaí, el pueblo se dedicó a la jarana, a la fiesta, al baile, el boliche. Armaron un boliche propio y se pusieron un becerro de oro, le pusieron un cartelito, boliche el becerro, y estaban danzando ahí. Moisés bajaba con las tablas de la ley, vio eso, las rompió en pedazos, y Dios le tuvo que dar otras tablas de la ley. ¿Dónde guardó esas tablas de la ley? En el templo del tabernáculo del testimonio. Estaban las tablas de la ley guardadas ahí. Además, estaba guardada otra cosa, una muestra del maná. ¿Qué era el maná? El alimento que Dios les daba a los judíos cuando estaban en el desierto y no encontraban nada que comer. Y el maná era como una especie de harina que caía del cielo todos los días, y con eso ellos se podían alimentar. Pero no les gustaba, no les gustaba. Ellos querían un bife con papas fritas, una cosa así. No conseguían nada de eso, entonces Dios les seguía mandando el maná, y entonces el maná fue puesto por Moisés, por indicación de Dios, allí dentro del templo del tabernáculo. Así que estaban las tablas de la ley y el maná. Pero además estaba otra cosa. Estaba la vara de Aarón.
Aarón era el ayudante de Moisés, era uno de los líderes del pueblo judío, nombrado por Dios. Y era un sacerdote para el pueblo de Israel. Por supuesto, un sacerdote judío de aquella época. Esa vara había sido utilizada en las conversaciones con Faraón, tanto que, según dice la Biblia, Aarón arrojaba su vara y su vara se comía las varas o serpientes de los magos de Egipto. Es decir, era una vara milagrosa, representante del poder de Dios, o representación o símbolo del poder de Dios. Y Moisés la hizo guardar por indicación de Dios dentro de este templo del testimonio. Así que había tres cosas: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Pero ¿qué pasaba? Las tablas de la ley representan la ley que nunca fue obedecida, porque ¿quién obedeció la ley de Dios? Ni nosotros, nadie. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que las tablas de la ley nadie obedeció, nadie. No hay ninguna persona perfecta excepto Jesús en toda la historia de la humanidad. Así que eso era el símbolo del rechazo del pueblo a la ley de Dios. Después estaba el maná. ¿Qué pasó con el maná? Había sido rechazado. No queremos el maná, estamos podridos del maná, basta de maná, se acabó el maná. Salían en manifestación con carteles, maná no. Y bueno, entonces era el símbolo del rechazo de la provisión de Dios. Dios nos provee cosas, pero nosotros no queremos hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Como dijo nuestro hermano Beltramo recién cuando oraba, tenemos que ofrendar y sabemos que si ofrendamos Dios va a proveernos lo necesario para vivir, pero no lo creemos, entonces no ofrendamos. O si no, no creemos, cuando nos vemos en una situación difícil, Dios va a proveer, hay que tener absoluta fe, pero el pueblo nunca tuvo fe, siempre protestó. Entonces estaba el símbolo del rechazo de la provisión de Dios. No decimos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano. Dios no quiere que haya desocupación, ni miseria, ni dolor, pero para eso tenemos que ser hijos fieles a Él en todas las cosas que Él nos ordena. Estaba el símbolo del rechazo a la provisión de Dios. No solamente eso, Dios no nos ha provisto solamente cosas materiales, sino cosas espirituales abundantes y las hemos rechazado también. Por ejemplo, la provisión que Dios ha dado de su gracia para ofrecernos la salvación. Y estaba la vara de Aarón, que era el símbolo del rechazo a la autoridad de Dios y al liderazgo que Dios había puesto en Israel, porque no lo querían a Moisés, no lo querían a Aarón. Siempre protestaban, cada vez que pasaba algo, la culpa la tiene Moisés, la culpa la tiene Aarón. La gente estaba tan descontenta con Aarón como algunos están descontentos con Menem. Y no lo podían ni ver, ni a Aarón ni a Moisés. Entonces Dios dice, me rechazaron en la ley, me rechazaron en las bendiciones, me rechazaron en mis sacerdotes. El templo del tabernáculo del testimonio. Entonces, ¿qué sale de ahí? Dice la Biblia, salen los ángeles que llevan la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? El castigo de Dios contra los que rechazan su ley, su provisión y su autoridad. ¿Entienden ahora qué quiere decir este pasaje? El castigo de Dios. ¿Por qué? Los que leían el Apocalipsis sabían lo que significaba el tabernáculo del testimonio, porque este libro no fue escrito ahora, fue escrito hace 20 siglos, y entonces en aquella época sabían todos que el tabernáculo tenía esas tres cosas. Eran el símbolo de la gracia de Dios, porque Dios quería dar todo, Dios quería dar una ley moral buena, Dios quería dar un alimento bueno para el pueblo en todo sentido material, y Dios quería dar una autoridad buena para el pueblo. Eran símbolos de la gracia de Dios, pero la gente rechazó la ley, rechazó la bendición de la provisión y rechazó la autoridad. Entonces se había transformado en un símbolo de rechazo. Por eso salen los ángeles llevando la copa de la ira de Dios. Pero aquí hay un pasaje muy importante, dice, entonces nadie podía entrar en el templo. Este templo es simbólico. El tabernáculo no era un templo grande como este, era una cosa chiquita. Era simbólico de lo que Dios quería dar y de lo que el hombre no quería aceptar.
Entonces, muy bien, Dios durante todo el tiempo ha ofrecido su ley. Ahora es una ley de misericordia, de gracia, de perdón. Dios ha ofrecido provisión de salvación, de redención, de la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados. Dios ha ofrecido su autoridad para guiarnos porque solos no sabemos andar en este mundo y hemos dicho que no. Entonces Dios cierra el templo de su gracia. Nadie podía entrar al templo. El día que se desate la ira de Dios, no habrá oportunidad para salvación. Nadie podrá ser salvo. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Ese día, nadie. Durante la tribulación, que es la primera etapa, sí hay personas que serán salvadas. Una multitud que no se podía contar, dice la Biblia. Durante los tiempos difíciles que ya estamos viviendo, sí. Pero dice la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, alguna cosa muy interesante que yo quisiera que ustedes tuvieran oportunidad de pensar. Dice el versículo 27 del capítulo 24 que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida de Cristo. ¿Vieron los relámpagos de anoche? Como yo vivo en un quinto piso, veía los relámpagos, iluminaban todo. Parecía que los ángeles estaban tomando fotos con un flash. Entre las nubes, los relámpagos, ¿no? Y bueno, así va a ser la venida de Jesús. De golpe, el cielo se iluminará porque viene el Señor. Pero dice el versículo 29, escuchen bien. Esto es una frasecita chiquita. Inmediatamente después de la tribulación. Es decir, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etc. Va a haber un tiempo de sufrimiento para la humanidad, que es que está empezando ya. Un tiempo de sufrimiento terrible, que se llama la tribulación y algunos la llaman la gran tribulación. Un tiempo donde se sufrirá como nunca antes se ha sufrido. Dice el versículo 21 de Mateo 24, habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Gran tribulación, tremenda tribulación para este mundo. Tremendos males, cada vez peores, y al mismo tiempo se irá preparando y formando un gobierno mundial. Ya tenemos el eurodólar, es decir, el euro, solamente el euro, la moneda del mercado común europeo en la región donde el profeta Daniel decía que estas cosas se iban a producir. Y ya tenemos el proyecto de nuestro presidente y del otro presidente de allá de Estados Unidos, de la dolarización, una sola moneda para toda América. Una sola moneda para toda Europa. Vamos hacia la moneda única, una de las señales del anticristo. Bueno, cuando termina la tribulación, todo este desorden de globalización, desocupación, toda clase de señales que ya hemos analizado y que estamos analizando siempre, entonces dice la Biblia, después que termina esta etapa de la tribulación en que millones todavía van a ser salvados, entonces se desata, como hemos leído recién, la ira de Dios. El primer símbolo de la ira de Dios es que Dios dice, basta, no extiendo más mi gracia. Hay gente que se salvará durante la tribulación, como vimos el domingo pasado, cuando el apóstol Juan dice que vio una multitud que nadie podía contar, de todo linaje, pueblo y nación y de toda lengua, y él preguntó, o le preguntaron a él, ¿quiénes son estos? Él no sabía. Entonces le dijeron, estos son los que fueron salvos durante la tribulación. Pero después de la tribulación, dice la Biblia, nadie podrá entrar en el templo, se cierra. Dios dice, basta, ofrecí todo, di todo, di mi provisión de misericordia a través de la ley. Di mi provisión de misericordia a través de toda clase de milagros y señales para proteger a mi pueblo. Di la evidencia de mi misericordia a través de mi autoridad ejercida por los sacerdotes del pueblo de Israel y por los pastores de hoy, los buenos pastores. No los líderes de sectas no sanas, insanas, como podía ser un banda, por ejemplo.
rechazaron las tres cosas. Muy bien, las puertas del tabernáculo del testimonio se abren para que salgan los ángeles del castigo, dice la profecía, y se cierran, es decir, se abren para dejar salir el castigo, pero se cierran porque no entra ninguno más para salvarse. Esta es la diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios. En la gran tribulación la gente se salva, pasa por las pruebas y acepta a Cristo. Cuando Dios desata su ira, el templo de su gracia y misericordia se cierra y nadie puede entrar. Este templo es, según la Biblia, el Señor mismo, porque la Biblia describe ese templo en el cielo y dice que es el Señor mismo, Dios mismo y el Cordero, Jesucristo. Bueno, esta es la introducción, pero no se aflijan, voy a terminar temprano porque yo sé que hace calor, además tenemos todo el año para distintos mensajes, aunque no siempre sobre el tema profético. Pero antes de dejar la introducción, quiero decirles, hermanos, estas cosas van a ocurrir de la manera que dice la palabra de Dios. Se van a cumplir al pie de la letra. Dios va a hacer lo que ha dicho en su palabra. Esto no es objeto de ningún tipo de interpretación caprichosa. Estas son advertencias muy serias, bien bíblicas, fundadas en toda la revelación del Antiguo Testamento. Dios dice con claridad, esto va a ocurrir, esto va a pasar. Lo vamos a ver y lo estamos viendo. Fíjense que cuando yo vine a la iglesia hace unos cuantos años ya, hace casi 24 años que vine a Arroyito como pastor, muchas de estas cosas no se habían cumplido. Y se han ido cumpliendo en estos 24 años. Y las hemos estado viendo antes que ocurran. Ahora estamos viendo antes que ocurran. Estamos entrando en el terreno de la confusión, en el terreno de la corrupción, en el problema de la desorientación, en el problema de la violencia y del pecado. Nuestros chicos están metidos en eso y no se dan cuenta. Nuestros chicos, no digo que todos, pero algunos chicos se encuentran confundidos por eso. Vienen a la iglesia y después se van a los boliches y están metidos en las dos cosas, es decir, la ley de Dios no les importa. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los chicos solamente? ¿O la iglesia y la familia? Porque hay que obedecer la ley de Dios. Los mandamientos de Jesús. Vosotros sois mis amigos y hacéis las cosas que yo os mando. De la misma boca no pueden salir bendiciones y maldiciones, dice Santiago. Yo no puedo adorar a Dios alabando y cantando acá y después yendo al boliche o al mundo o a la pecaminosidad propia de la gente que nos rodea. Si no acepto la ley, si no acepto la provisión de Dios, si no acepto la autoridad de Dios, a mí también se me van a cerrar las puertas, aunque yo me llame creyente o no. Esto es en serio, esto dice la Biblia. Yo pienso en mis nietos, yo tengo una nieta de 23 años y un nieto de 19 años, y yo no quisiera que mis nietos se vayan al infierno por desobedecer la ley de Dios, la provisión de Dios y la autoridad de Dios. No quiero eso para mis hijos, ni para mis nietos, ni si llego a tener bisnietos, ni para los chicos de la iglesia que no saben, porque hay que decírselo, ni mucho menos también para los grandes, que a veces creen que pueden vivir una vida como se les antoja, pero no se dan cuenta que un día Dios dice, basta, cerré la puerta, aquí no entra nadie. Porque lo importante es que Dios cierra la puerta. Dios dice, voy a cerrar la puerta del templo de la gracia y no va a entrar nadie. Por eso es importante el tema del martes sobre el infierno. No va a entrar nadie. Nadie puede entrar en el templo. Y entonces Dios desata la ira para castigar. Así muchos van a decir, Señor, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, nunca los conocí. Porque no respetaron la ley, ni la provisión de la misericordia, ni tampoco la autoridad. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Llega el momento, como dice Pablo a los romanos, en que toda boca tendrá que cerrarse y aceptar el justo juicio de Dios.
Pero el justo juicio de Dios viene primero sobre la tierra. ¿Y por qué sobre toda la tierra? Sobre toda la tierra porque ya no queda ninguna persona salvada en la tierra en ese momento. En ese momento tendremos la iglesia apóstata, esa iglesia que está representada en la historia de la iglesia de la Odisea que vimos el otro domingo, esa iglesia que dice yo tengo todo, no me falta nada, y sin embargo esa es la iglesia apóstata que es tibia, no es fría ni caliente, porque no denuncia la ira de Dios, no denuncia la condenación, no denuncia el infierno, no pone a la gente frente a la realidad del tribunal de Dios. No se puede servir a dos señores. No se puede servir. Entonces dice el capítulo 16, versículo 1, siempre en Apocalipsis, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y estas copas son similares porque el libro de Apocalipsis tiene una característica muy interesante. ¿Saben qué tiene? Tiene diversas visiones de las mismas cosas. Se los voy a demostrar. Busquen el capítulo 6. Capítulo 6, que lo mencionamos el domingo pasado. Desde el versículo 12, miré cuando se abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, que es un lenguaje propio de la época. ¿Por qué no puede ser una guerra nuclear? Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, la sensación que produce una explosión nuclear, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Que un cordero se enoje, porque uno es manso como un cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Siempre es símbolo del amor, el Cordero de Dios, Jesucristo. Como ira del Cordero. Se ha cerrado el templo de la gracia. La ira del Cordero, se ha cerrado el templo de la gracia. Esto va a ocurrir, hermanos. Dios demandará de mí si yo me callo al decir esto. Todo lo que nosotros hacemos, si no es con temor de Dios, verdadero temor a Dios, de nada sirve. Todo lo que nosotros cantamos, todos los instrumentos que toquemos, todo lo que nosotros prediquemos, todo lo que nosotros hagamos, si no tiene el sello de la obediencia a la ley, de la aceptación de la provisión de Dios y de la autoridad del Señor, está expuesto a la ira de Dios. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Se dan cuenta que esto tiene una nota de desesperanza. No se menciona a una sola persona en la tierra que tenga la posibilidad de salvarse entonces. Este 6º sello de la desesperación final es el mismo episodio que se describe en este versículo 8 del capítulo 15. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar al templo. Ustedes piensen, la gloria de Dios cerrando la puerta, porque la gloria de Dios abre las puertas. Venimos acá para dar gloria a Dios, para alabar, para adorar. Y hay un momento en que la gloria de Dios hace un proceso inverso, como si fuera el polo negativo. Cierra las puertas, la gloria queda reservada a quienes entraron al templo, quienes son parte del templo de Dios, los que son piedras vivas, sacerdocio santo que edifican el templo, la casa de Dios, ahora, en sujeción, en obediencia. Entonces aquí la descripción es altamente simbólica para nosotros, tal vez mucho más que para los que vivieron entonces, que sabían más de Biblia que nosotros, mejor dicho, más del lenguaje bíblico de Apocalipsis.
porque conocían más. Hay un momento en que yo podré cantar todas las alabanzas que pueda y tocar todos los instrumentos que pueda, pero si las puertas del templo se me cierran, me quedaré afuera, como en el caso de las vírgenes fatuas de las que hablábamos el otro día. Tendré que quedarme afuera, porque Dios dirá, basta. Entonces ahí está el tema de la ira de Dios. La descripción de cómo Dios castiga la tierra es muy larga para analizarla en una noche solamente. Pero lo que quiero señalar es que la ira de Dios desatada sobre la tierra no producirá un solo arrepentimiento. Porque al acabarse la gracia de Dios que obra durante el tiempo de la tribulación, que Jesús mismo dijo, ahora después de la tribulación, dice Jesús, vendrán las catástrofes cósmicas, dijo Jesús, Mateo 24 y también Marcos 13 dice lo mismo. Entonces, cuando esto se cierra, viene el castigo de Dios, terrible, tremendo, mucho más tremendo que un huracán, mucho más tremendo que esas tormentas que están viniendo ahora a la Argentina y que se nos advierte a través de alertas del servicio meteorológico. Cuando la ira de Dios se desate, ¿qué va a ocurrir? Dice el versículo 21, al final de este capítulo 16, que al caer del cielo sobre los hombres un enorme granizo, meteoritos o lo que fuere, como del peso de un talento, los hombres blasfemaron contra Dios. Es decir, la ira de Dios ya no provoca arrepentimiento. Yo me pregunto si todos los que estamos aquí de veras nos hemos arrepentido, si hemos tomado de veras los símbolos del gobierno de Dios y hemos aceptado de veras que si no obedecemos, aún a pesar de algún tropezón, de alguna flaqueza, si no hemos tomado en serio que si no obedecemos y aceptamos la autoridad de Dios, la provisión de Dios y la ley de Dios, estamos fuera. Estamos fuera. El pastor Bertuzzi me contaba que un día él fue a un país árabe y como tenía una visa de otro país árabe y también unas visas de otros países simpatizantes de ese país árabe, él pensó que podía entrar. Entonces llegó con su pasaporte al aeropuerto y tranquilamente lo presentó, estando seguro que lo iban a dejar entrar. Y le dijeron no. Sí, pero yo soy un misionero que simplemente me conecto con las iglesias ya existentes, no vengo a combatir al Islam, y además estuve en tal país y en tal otro y en tal parte, en tal lugar. Le dijeron no, no entra. Una vez íbamos a Estados Unidos con un hermano muy popular que ha estado en nuestra iglesia, el hermano Marcelo Abel. Él no se va a enojar porque yo cuente esto, él es un despistado bárbaro, ¿no? Y entonces, cuando estábamos haciendo la cola para subir al avión, él estaba delante mío. Y la chica le dice, esto era antes, ahora se puede ir sin visa a Estados Unidos, pero antes había que tener la visa. Y la chica dice, a ver su pasaporte. Pero usted no tiene visa, le dice la chica que chequeaba los pasajes. No, dice, no se preocupe, dice, yo lo arreglo al llegar allá. Dice, yo no lo puedo dejar embarcar. No, usted no se preocupe, mire, estoy en tránsito. Era cierto, ¿no? Dice, yo voy a Estados Unidos, pero sigo viaje después. Tengo que pasar unas horas nomás en el aeropuerto, estoy en tránsito. Sí, pero el tipo de conexión que usted tiene requiere visa, le decía la chica. Bueno, déjelo en mis manos, lo voy a solucionar. Entonces la chica llamó como a 3 o 4 funcionarios de 6 ahí, nos hizo atrasar el avión un poco. Finalmente vino uno de los funcionarios y dice, bueno, déjelo embarcar, si él dice que va a solucionar el problema, lo va a solucionar. Y yo le dije, mira, Marcelo, te digo por experiencia, yo he viajado por más de 80 países, llevo muchos años viajando, yo sé que no te van a dejar entrar y te van a meter preso. ¿Cómo que me van a meter preso a mí? No, a ver, yo llego, un poco de labia, le explico al funcionario de inmigración de Estados Unidos, lo pusieron preso. Pero yo puedo entrar porque tengo pasaje, fíjese, de entrada y salida dentro de tales horas tengo que tomar tal vuelo. Está detenido. Y lo detuvieron.
Y no lo dejaron entrar, nada más que a la salita, le pusieron una policía grandota, un monumento, un ropero, en la puerta de la pieza, y metido adentro, y hasta que finalmente, después de una cantidad enorme de trámites, lo autorizaron a irse del país. Pero ustedes saben que cuando el templo de la gracia de Dios se cierra, no hay visa, no hay pasaporte. Y esto lo tenemos que saber. No van a ir. No se puede decir, yo hago lo que yo quiero. Aquí es, hago lo que quiere Dios. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es también, según la Biblia, el Cordero que se enoja. Y tú, como creyente, hermano, aunque tengas 100 años de edad, es exactamente lo mismo. Cuando Dios dice basta, es basta. No es que la salvación se pierde, es que los salvados se reconocen, dice la Biblia, porque obedecen. Dice Jesús, yo vine a dar mi vida por mis amigos, dice en el Evangelio de Juan. Vine a dar mi vida por mis amigos, y aclaró, mis amigos son los que guardan mis mandamientos. Si vos no obedeces es porque no sos salvo. Podés tener 15 años, 13, 16, 12, yo te aconsejo 80, 90 años, yo te aconsejo que vengas el martes y veas por qué Dios tiene las cosas tan en serio. Él quiere un nuevo mundo con nueva gente, un nuevo mundo con gente obediente, un nuevo mundo donde su ley, su provisión y su autoridad sea respetada. Él quiere eso antes que nada, porque si no hay salvación de verdad, no hay alabanza. Sin salvación de verdad, no hay alabanza. ¿Quieren que lo repita por tercera vez? Sin salvación de verdad no hay alabanza. Y la salvación es el conocimiento de saber que estoy librado de la ira del infierno, porque Dios tiene allí depositada su ira, que estoy librado del infierno y del castigo de Dios, estoy librado de eso. Y la mejor evidencia es que el Espíritu Santo dentro mío, tengo que pensar, cada uno tiene que pensar eso, me lleva a obedecer a Dios. El Espíritu Santo produce obediencia. Por eso esta advertencia tan seria y tan importante. Y para ir terminando, ustedes saben que esto no es la terminación del libro de Apocalipsis ni de las profecías, sería una ingenuidad. La vez pasada hicimos un retiro en la provincia de Misiones sobre profecías. Entre otros hermanos fue Juan Carlos Tononi y su esposa, fuimos Rosita y yo. Estuvimos con el hermano Dave Hunt de Estados Unidos y yo estuve teniendo los estudios sobre Apocalipsis. Estuvimos una semana, mañana, tarde y noche, con 1000 personas, escuchando en la provincia de Misiones y aclarándoles esto: Dios habla en serio. ¿Por qué? Dice Apocalipsis 21, versículo 22, cuando Juan describe la Jerusalén celestial, dice, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No se refiere entonces a un templo material, se refiere a estar o no dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la naturaleza de Dios. El templo de Dios, lo explica San Pedro en sus epístolas, somos nosotros, lo explica también Pablo en sus epístolas, somos nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, pero somos las piedras vivas que construimos el templo de Dios, junto con los creyentes de todas las generaciones y junto con todos los seres redimidos y salvados. Entonces, si yo no estoy aquí siendo la piedra viva parte de ese templo, no tengo lugar allá. Las puertas del templo de Dios se cierran en el momento que rechazo la gracia de Dios. Yo me pregunto, ¿estamos todos seguros de nuestra salvación? ¿Estamos todos seguros de en la hora de la muerte
tener la admisión segura en el cielo? ¿Estamos seguros de la salvación de nuestra alma, de la redención de nuestro cuerpo, como dice la Biblia? ¿Están en nuestra vida interior las certezas de la autenticidad? ¿O pertenecemos al grupo que dice, no me importa, hago lo que se me da la gana, no creo en nada? ¿O estamos en el grupo de los que tratan de acomodarse con Dios y con el diablo al mismo tiempo? Hay gente aquí presente que no siente la necesidad de aceptar la ley de Dios en Cristo, la provisión de Dios en la redención que nos da Jesús, con el pan de vida que no es el maná de nuestros padres que murieron en el desierto, como dice la Biblia, sino el pan de vida que es Jesús y que es provisión para nuestras almas. Y estamos aceptando no la autoridad de la vara de Aarón, sino la autoridad de la vara de Jesús. Es decir, ¿estamos o no en el templo del nuevo tabernáculo de Dios en el cielo? ¿Es para nosotros la ley de la gracia una realidad? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? Y al terminar esta reunión viviremos en la rutina cotidiana de siempre y diciendo, mira las cosas que se le ocurrieron decir a Samuel. Menos mal que no las digo yo. Lean la Biblia, vengan el martes, lean el Apocalipsis. Aunque no entiendan mucho, lean lo que entiendan. Y van a ver que llegará el momento en que Dios dirá, se desata mi ira, no me interesan las catástrofes que van a venir después, porque sería muy largo de describir. Pero a mí lo que no me interesa es estar en el tiempo de la ira. Me interesa pasar victoriosamente con Cristo el tiempo de tribulación que Él disponga hasta que Él diga, bueno, vámonos de esta tierra. Yo te pido, mi hermano, joven, adulto, anciano, preadolescente, adolescente, niño, tómalo en serio. Cuando Dios cierre las puertas, habrá muchos puños juveniles golpeando la puerta para abrir. Que no estén nuestros hijos entre los que tengan que golpear cuando Dios ya haya dicho que no. Cuando nadie pueda entrar al templo, que no estén ahí nuestros chicos. Que no estén ahí nuestros hermanos de edad. Que no estén ahí nuestros padres ni nuestros parientes. Por eso les estoy pidiendo yo, tengan en su mano algo con lo que transmitir el mensaje a alguien cada semana. Porque falta muy poco para que Dios cierre la puerta. Las señales que da este libro ya se han cumplido. La parte más dura de la tribulación comenzará. Que no seas vos uno de los que golpeando la puerta no puedas entrar. Y te lo dejo para pensarlo en serio. Por eso no te pido que hagas una decisión pública, sino que dejes que el Espíritu Santo te hable y te haga sentir tu responsabilidad. ¿Sabes? Y cada vez que quieras entrar por la puerta del infierno que te ofrece el diablo, pienses en la puerta que Dios te abrió y que un día se cerrará.